¿Cómo están? Vamos a leer la palabra. Primera Samuel 14, vamos a leer. Si han encontrado 14 del 6, yo voy a leer. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Hasta aquí vamos a leer. El hijo de Saúl, Jonatán, se trata acerca de ello. Saúl era el primer rey de Israel. La posición de rey no es fácil, hay varias cosas. ¿Qué es uno de ellos? Cuando uno se hace rey tiene poder y muchas veces tiene deseo de hacer todo lo que quiere y es muy difícil de abstenerse a hacer ello. Cuando uno no tiene alimento y pasa hambre, realmente cuando está con abundancia, realmente hay muchos pensamientos, muchas cosas humanas que se manifiestan, como tampoco no es fácil de aguantarse a menospreciar la comida. Mientras que ha pasado el tiempo, Dios me ha revestido de una gran gracia. Esto es cierto. Uno de ellos, ¿cuál es la realidad que no puedo olvidar? No porque yo esté en abundancia, sino que en la dificultad, cuando yo me sofocaba, Dios me ha permitido todo ello. El marchar con la fe en Dios,
Para mí era casi imposible, pero durante los 9 meses en Apcoctón realmente era muy difícil para mí. Hermanos, estaba hasta el punto de renunciar a la vida de fe. También estaba en el estado que yo decía, mi vida acaba de esta manera. Cuando pude sobrepasar en una ocasión aquello, he hallado una gran gracia ante Dios. El segundo caso, ¿cuál es? En la dificultad, el Señor me ayuda. Para recibir la ayuda de Dios, no había preparado nada. Yo tenía que trabajar. Si Dios no me ayuda, yo no podía menos que fracasar. En el cuartel, cuando salí del servicio, en la iglesia donde yo estaba, que era Champalí, estaba otra persona, no había dónde ir. Entonces fui a mi casa. Cuando estaba en la casa, mi padre se dedicaba a la agricultura. Mi padre, que tenía más de 60 años, trabajaba en el campo. Yo no podía estar sin hacer nada, entonces fui al campo a ayudarlo. Mi padre tenía edad, pero estaba acostumbrado al trabajo del campo y cuando él cavaba, la tierra ayudaba a mi padre. Yo fuertemente iba cavando, iba trabajando con el rastrillo, pero para nada podía cavar. Trabajaba todo el día, me bañaba y descansaba en la casa. Y el sueño me arrebataba a mí. Simplemente el sueño se me venía y yo, de tan cansado que estaba, no podía aguantar. Ligeramente pensé, a la mañana, bueno, trabajo con mi padre y a la noche puedo evangelizar y basta. Sí, puedo hacerlo, yo pensé. Pero el cultivo era algo muy difícil. Al momento que dejé el servicio, imagínense, era demasiado joven. Pero yo era incomparable a cómo mi padre trabajaba. Cené y luego yo a la noche quería predicar el evangelio, pero yo me desmayaba. Estando en casa, yo no podía ayudar a mi padre y dije, tengo que salir de casa. Fui al lugar llamado Apcoctón. Era un salón de culto bien pequeño y estaba en el monte. Nos determinamos en predicar en la ciudad llamada Kimchon. Y era algo bien importante conseguir casa, pero no tenía dinero. Varias veces yo iba y venía a Kimchon. Una vez yo me subí al carro que iba de Kimchon a Kochang. Había un misionero inglés al lado mío. La capacidad del inglés que yo tenía y la capacidad del coreano que él tenía era bien parecido. Decía seguramente algo que ni se entendía. Íbamos hablando. ¿Quién es usted? Me dijo que era Jonah Anderson. Creo que tenía 20 años más que yo. Así se veía. ¿A qué se dedica? Me dijo que era misionero. ¿De dónde vino? Vine de Inglaterra. ¿Y a dónde va? Yo voy de viaje. ¿Es viaje evangelístico? Simplemente viaje. Al oír eso, me enojé mucho. El misionero cobrando en lugar de evangelizar está haciendo turismo. Usted se corrompió, pero ya demasiado. En nuestro país no necesitamos a misioneros como usted. Por favor, vaya a Inglaterra. Gente de Inglaterra, pero qué caballerosos son.
tú me pagas porque yo viaje, ¿qué te importa? No, él no me dijo eso. En silencio me oía. Luego ya no tenía nada que decir y me callé. Y yo me bajé en Gochang y compré el ticket para irme a Apgujeong. Se acercó y me dijo, señor Park, ¿sí? Esta noche, ¿podría ir yo a su casa a dormir? Está bien, le dije. Y el misionero vino a nuestra casa. El problema era un momento en el que tomábamos agua del arroyo. Obviamente, estaba en Apgujeong, no tenía ni grifo. Y tomaba agua del arroyo y era bastante limpio para mí. A mí no me sucedía nada, digería bastante bien. Pero no pude pensar mucho. A él también le di el mismo agua. Y él tuvo indigestión y todo el momento fue al baño y sufrió muchísimo. Durante 4 días, él tuvo que estar en nuestra casa. Pasó 4 días y me dijo que tenía que irse. Señora Anderson, disculpe, le dije. La próxima vez yo le voy a hervir agua. Venga cuando quiera de nuevo. Y luego se fue. Antes de irse, me dijo que tenía algo que decirme. ¿Qué es?, le pregunté. Yo me encontré con muchos pastores y misioneros, pero es la primera vez que veo a un hombre como usted, señor Park. Yo quisiera vivir solo 1 año con usted. ¿Por qué?, le pregunté. Yo quisiera aprender la vida que usted vive. Y yo me reí de él. Sí, se levanta a la mañana, desayuno. ¿Y qué es lo que tiene que aprender de mí? No, yo con todo mi corazón le hablo. Yo quisiera aprender la vida que usted vive. A mí me causó risa. Parecía como que no me bromeaba. Pero le dije que no es fácil así. ¿Por qué?, me preguntó. Porque usted le viene el dinero de la misión de Inglaterra, ¿verdad? Sí, es así, me dijo. Yo no tengo a nadie que me ayude. Yo vivo solo. Nadie me ayuda a mí. Disculpe, yo paso hambre a menudo. Hay un problema en nuestra casa. Cuando acaba el dinero, no tenemos ni un pan siquiera, pero ustedes tendrán mucho pan. Yo continuamente estaré queriendo el pan de usted y miraré su pan. Y si aún continuamente como el pan de usted, hasta ahora he vivido con la fe en Dios. Pero realmente será difícil. Entonces, ¿qué sería bueno?, me dijo él. Aunque muera de hambre, no le pediré pan a usted y usted no me dará su pan. Yo no sé, por más que tenga mucho pan, no le daré a usted. ¿Podremos vivir así? Eso no es difícil, me dijo. Yo todavía no conozco bien a él. Yo no sé, no entiendo qué es lo que tenía que aprender de mi vida. Realmente dormía toda la noche, me levantaba un poco temprano a leer la Biblia, oraba. A la mañana abría la Biblia, investigaba, predicaba. ¿Qué es lo que tenía que aprender de eso? Y le dije para que consiga una casa en Kimchon y que venga. Después de 1 semana, él vino junto a mí. Señor Park, escúcheme.
yo oré por Kimchon y Dios me permitió dinero para comprar casa. Dios, cuando un inglés ora a usted, le oye también. Pero ¿por qué usted no me oye cuando yo le oro? Ni una semana trajo el dinero para comprar la mejor casa de Kimchon. Él dijo, Señor Par, al fin y al cabo tenemos que vivir en una misma casa. Vamos a conseguir una casa y vivamos juntos. Sí, si pensamos de otra manera, Dios me respondió porque me permitió casa para vivir. Pero ¿será esto voluntad de Dios? Yo oré para que me permita casa. Durante un año viví con esta persona. Él era una buenísima persona. Y después de un año, él se fue. Aunque él ahora falleció. Yo, claro, después de que falleció y mucho tiempo después supe que murió. Dios, cuando yo no tenía ni un camino y manera, de esa manera me preparó casa para mí. Cuando yo estaba en Kimchon un día, había un gran camino delante de la casa y continuamente estaban dos muchachas delante de la casa merodeando. Yo salí y de nuevo ellas como que se esquivaban de mí cuando yo salía afuera. Parece que no vino por mí. Bueno, estaban paradas allí. Le pregunté que ellas vinieron porque querían oír la palabra de Sonsan. Ellas habían venido porque querían oír la palabra. Le dije para que entren. Y durante toda la noche nosotros compartimos la palabra. 16 y 17 años tenía aquellas muchachas. Las dos señoritas vinieron y ya está siendo muy tarde. Deben regresar, le dije. Y ellas dijeron que no irían. Sus padres se van a preocupar. Antes de venir, recibimos el permiso. Ya nuestros padres nos permitieron y que quería que le vayamos a conseguir una casa. Que querían vivir en Kimchon oyendo la palabra. 16, 17 años. Ellas eran bien jóvenes. Ellas vinieron ya decidiéndose. Ellas pagaban el alquiler. En ese entonces, cuando en Japón, sí, estaba de moda el teñido de la seda y el hacer el bordado con ello, ya que la mano de obra en Japón era bien caro. A nivel de todo el país, en Corea estaba de moda esa técnica. Estas dos señoritas eran especialistas en ello. Lo hacían muy bien y eran veloces. Y ellas cobraban mejor que un oficinista común. Eran jóvenes de 16, 17 años. Ellos, por querer patrocinar el Evangelio, ellos vinieron a Kimchon junto con nosotros. En este año, ellas tenían 72 años. Fui a Sonsan y me encontré con ellas. Verdaderamente, aquellas jóvenes tan pequeñas, realmente
Ellos patrocinaban el Evangelio comiendo muy poquito, ahorrando. Y era maravilloso ver cómo Dios obraba. Por ejemplo, cuando yo estaba en Apcocton, en Changpali, en Kimchon, cuando sobrepasaba aquella dificultad, sea cual fuera la dificultad que me venía, nada lo consideraba como dificultad. Al comienzo me casé y yo decía, ¿será que mi esposa podrá sobrellevar esta dificultad? Pero mi esposa, me sentí muy agradecido porque ella sobrellevaba muy bien aquellos aspectos. En lo que yo no podía desafiarme, porque no tenía dinero. Yo no podía menos que marchar con fe. No es simplemente jugar. Tenía que empezar el seminario dentro de poquito. Cuando ahora me pongo a pensar, no tenía ni un centavo. Y el que empiece el seminario de tal manera, mi esposa, el tío de mi esposa, era el doctor Im Young-min. Él era bien famoso, había establecido la organización de la Biblia en Corea. Yo un día me fui a verlo. ¿Qué me dijo un día él? ¡Wow! ¿Cómo es que tú te atreviste a pensar en esto? ¡Wow! Es un pensamiento maravilloso. Él me hablaba como si fuera que me iba a acompañar en ello. ¡Es buenísimo! Había venido la promoción 84 en esta ocasión, en el seminario. Y todos los que han terminado el seminario están liderando el mundo entero. No había nada de lo que yo pudiese hacer, pero Dios me guió para que yo pueda hacer. Pero eran como 25 miembros en ese entonces. Era cuando estaba en Tegupadón. Acabando el culto, le dije a los miembros, queremos hacer un seminario. Pastor, ¿qué es el seminario? Seminario es un lugar en donde formamos a seminaristas. No es especial. ¿En dónde lo hará, pastor? En la iglesia lo vamos a hacer. ¿En dónde dormirá? En la iglesia vamos a dormir. ¿Qué comerán? ¿Cómo comeremos arroz? ¿Y de dónde saldrá el arroz? Dios nos dará. Pastor, ni usted tiene, usted está pasando hambre. De esa manera empezamos. Cuando ahora me pongo a pensar, en ese momento que era difícil, si hubiese vivido con abundancia, es algo que no podemos ni imaginarnos. Verdaderamente, cuando ahora me pongo a pensar, cosas que no podía ni imaginarme, lo logré en aquel entonces. Y los que han terminado el seminario están liderando el mundo entero. Sea el país a donde vayan, cuando los misioneros llegan, ellos dominan el territorio. En el sur del Pacífico, yo decía, ¿quién predicará el Evangelio allí? En las islas, los misioneros entran, van en cada país a anunciar el Evangelio y es increíble. Pero si en aquel entonces, cuando yo tenía dinero, cuando yo podía, cuando era capaz, no me dijo en ese momento que lo haga. Yo verdaderamente, cosa que no podía ni imaginarme, mediante Dios, yo lo logré. Saúl fue rey de Israel. Después de ser rey, ya él empezó a ser arrogante.
Cuando le dice para que destruya a los de Amalek, lo hizo de manera distinta a la manera que Dios le dijo. Se hizo arrogante Saúl y hasta él le era difícil controlarse. Dios se determinó en sacarle a Saúl de la posición de rey. Había guerra con los filisteos. Cuando estaba Saúl y Dios cerca, después del perdón del pecado, el que vengan a la iglesia, esto es algo bien precioso. Pero después del perdón del pecado, cuando tienen dificultad y cuando ustedes oran a Dios, cuando le comentan, y si de esa manera van creciendo, no sería así, pero nosotros, cuando enviamos a un misionero, cuando van al exterior, los otros misioneros de otra iglesia le preguntan a nuestro misionero, ¿tú también perteneces a una misión? Nosotros también tenemos misión. Es la misión Buenas Nuevas. A pesar de que tienes la misión, ¿así te envían a ti? Nosotros simplemente le decimos, vete. Me preguntan, ¿cuándo voy? Ve dentro de un mes. Así se van. El pastor Cho Song-ju, cuando fue a Costa Rica, no sabía decir ni siquiera una palabra del país de Costa Rica, no conocía a nadie. Y así fue a Costa Rica. Cuando él llegó al aeropuerto y el de la aduana le preguntaba, ¿qué es esto? No sabía decir nada de español, nada de coreano y nada de inglés, y solamente se reía. Y los empleados le hicieron que se siente 2 horas. Luego le dijo para que vaya. Él salió y ya atardecía y era oscuro, no sabía dónde ir. Y de aquel lado había una señora coreana y le dice, disculpe, ¿usted vino de Corea? Sí, por si acaso, ¿usted es el pastor Cho Song-ju? De repente se asustó. ¿Cómo usted supo que era yo? Es que tengo un amigo que está en Corea. Este amigo me dijo que un misionero coreano que no sabe hablar, que no tiene a nadie que conoce, pero que vendría a Costa Rica, me dijo. Y este amigo me llamó y me suplicó que usted vendría a tal hora y que yo le ayude a usted. Esta señora esperaba y esperaba. Y dice que no llegaba, aunque hace 2 horas había llegado el avión. Ya atardecía y las 2 personas salían. Era el pastor Cho Song-ju. De tal manera empezó la misión. Allí aprendió a hablar español. El pastor Cho Song-ju no sabía hablar y mientras que aprendía a hablar, sentía pena para aprender simplemente el idioma y anunció el evangelio. Yo quiero hablar. Debía conocer el español. Y él, bueno, decía lo que aprendía. Entre 3 y 4 estaban reunidos y ellos investigaban. ¿Qué es lo que él trata de decir? Seguramente él trata de decir esto. De nuevo le dice, habla de nuevo. Y de tal manera le empieza a enseñar el evangelio mediante el español. Le enviaron al pastor Kim Bom-so en Brasil. No había nadie a quien él conocía. Y me dijo, ¿cómo tengo que ir? Súbete Korean Airlines. Si te suben Korean Airlines, hay un avión que de Seúl se va directamente a São Paulo. En ese avión
uno tarda 24 horas todo el día para llegar hasta allí. Y pregunta dentro del avión si hay alguien que vive en Brasil. Y tú le preguntas y empieza a trabajar así. Y así empezaron a trabajar. Y ahora es el mejor misionero de Brasil. El pastor Cho Song-ju cubrió a Costa Rica con el Evangelio. Por lo cual, claro, no tenemos ninguna condición reunida. A veces todo es tan oscuro. Dios está presente y sentimos tanto agradecimiento por ello. Personas que nunca han podido experimentar a Dios. Cuando uno va a Costa Rica, experimenta a Dios. Y cuando aprende a hablar, cosa que no tiene ni sentido, con ello va anunciando el Evangelio. Y ellos están arrasando con toda Latinoamérica y son miembros preciosos. Hay veces que tenemos abundancia. Hay veces que realmente estamos con hambre. Uno tiene que pasar hambre durante días. Claro, esto es mejor que es mejor que exista que no exista. Dios se había determinado en desechar a Saúl. Surgió la guerra. Era incomparable. Ahora los filisteos. Había mucha gente a caballo. Sí, había pueblo numeroso y también había miles de personas de a caballo. Y buscaban a los israelitas como que estén jugando a un escondite. Ya un país se va derrumbando. El rey muere y él sería rey ahora. Jonatán estaba en medio de la desesperación nada más. Jonatán no era un hombre con fe. Al fin y al cabo, yo voy a morir de esta manera o de aquella manera. A ver, vamos a clamar a Dios. Jonatán, ¿qué dice? Vamos junto al campo de los incircuncisos. Si Dios puede que nos ayude. Así empieza. Quizá haga algo Jehová por nosotros. ¿Cuál es su esperanza? No es que alguien le va a ayudar delante de tantos soldados. Ya el padre debe morir clavado en la lanza. Él morirá, sus hermanos deben morir. Y estando en esa postura, no tenían ni siquiera ni una esperanza en dónde poner sus ojos. Al fin y al cabo estamos muertos. En caso que Dios trabaje, podremos vivir. Vamos a la guarnición de los filisteos. Sí, quizá Jehová haga algo por nosotros. Y junto con el paje de armas van discutiendo. Sí, vamos a salir de la cueva y nos vamos a mostrar ante los filisteos. ¡Estamos aquí! Ellos nos verán y si ellos nos dicen, esperen, vamos a ir. Vamos a esperar. Contrariamente, si ellos nos dicen, suban. Si nos dicen para que subamos, es la promesa que Dios va a trabajar por nosotros. Con solo que vayamos a subir, subamos si nos dice para subir y se determinaron. Jonatán y el paje de armas. Ahora, son soldados israelitas, ¿verdad? Cuando ellos aparecen.
Y los filisteos que estaban en el pico del monte, mira, los israelitas salen de la cueva. A ver, suban aquí, vamos a mostrar cómo vamos a hacerlos. ¿Escuchaste? Nos dice para que subamos. Dice que Dios nos va a poner en nuestras manos. Subamos. Sí, era bien rudo el camino. Ellos se sujetaban. Simplemente si le clavan, ellos mueren y ya. En su corazón se determinaron. Si ellos nos dicen para que subamos, significa que nos ha puesto en nuestras manos. Y ellos sujetándose subieron. Cuando llegaron al horizonte, los soldados filisteos simplemente cayeron. Con solo clavarle con la espada, ellos ganaron. Uno se pone a pensar, Dios, la esposa de los hijos de los profetas, cuando había puesto el aceite en la vasija, cuando había puesto el aceite en la vasija, esta mujer es carnal. En la iglesia de Canaán hay 3 o 4 mujeres carnales, ¿verdad? ¿Hay más que eso? Yo no conté todo. Sí hay hombres que están inclinados a la carne, mujeres que realmente, yo soy muy carnal, yo no creí en Dios. Sí, mira, Dios, cómo usted trabaja. Un hombre como yo he derramado el aceite. ¿Cómo se habrá conmovido, verdad? El siervo de Dios, Eliseo, tal como le dice, ahora ante esa vasija va derramando nada más. Y tenía mucha curiosidad hasta derramar, hasta el momento que derramaba. Iba derramando, era una botella. Iba derramando y se llenaba. Y aunque se llenó la vasija, seguía saliendo el aceite. Mamá, los 2 hijos decían, mamá, continuamente sale el aceite, mamá, sale el aceite, sale el aceite. Verdaderamente se conmovía y no sabía qué hacer. Sí, sí. Es que tu padre creyó en este Dios y yo no pude creer en ese Dios. Y, ¿por qué yo traté de hacerlo yo de por mí misma? Mamá se llenó, trae otra vasija, trae otra. Dentro de ellos había gran agradecimiento. Yo también, viviendo dentro del Señor, yo era una persona mala, vil. Jamás me imaginé que Dios obrase dentro de una persona como yo. Yo, ¿qué clase de ser soy para que oiga mi oración? Yo me sentía muy agradecido. Hay tanta gente sobresaliente en el mundo. Hay tanta gente inteligente en el mundo. Verdaderamente, hay gente brillante en el mundo. Pero ¿por qué Dios ha elegido a un hombre como yo y lo utiliza como su siervo? Cuando me surgía ese corazón, muchas veces me surge ese corazón, verdaderamente. Yo quisiera dar todo por el Señor. Quisiera trabajar hasta que se gaste todo mi cuerpo. Quisiera trabajar dando toda mi vida. No es una o 2 ocasiones que surge este deseo en mí. Jonatán se pone a pensar, Señor, yo no me imaginé que usted trabajase de esta manera. No me imaginé que Dios iba a trabajar dentro de un ser como yo. Nosotros desobedecimos la palabra de Dios. Yo soy su hijo. ¿Por qué usted me ama a mí? ¿Por qué usted obra dentro de un ser como yo? ¿Por qué usted me ayuda a mí que estoy en esta guerra? Solamente tenemos maldad, solamente tenemos vileza. Cuando uno va realizando la obra del Señor, muchas veces uno llega a sentir eso. Señor,
Hay tanta gente en este mundo. A menudo cuando yo predico, pienso, tengo un amigo llamado Chon Chung Nam. Todos los amigos están encantados con él. No hay amigos que me quieran a mí. Yo soy delicado y así soy. Y hasta ahora está vivo en mí el pensamiento. Una vez, mi amigo rompió algo mío. Yo me enojé mucho. Era algo que yo me esquinaba, pues. Oksu, perdón. Con que me digas perdón, basta, ¿eh? Pero Chungnam vino en medio de ello. Oksu, somos amigos. ¿Qué tanto con eso? El mío es mejor que el tuyo. Yo te voy a dar el mío. A ver, toma el mío. No se imaginan cómo me avergonzó él. Yo tenía mucha vergüenza. ¿Por qué me amó a mí? Hay tanta gente brillante, hay tanta gente inteligente, hay tanta gente sobresaliente. Verdaderamente. Creo que la esposa de los hijos de los profetas se habrán sentido así. A una mujer tan carnal como yo, a un ser tan inútil como yo. ¿Por qué usted permite? ¿Por qué trabaja dentro de una persona como yo? Jonatán subió ya. Él pensó de que moriría y así subió. Y Dios obró y todos los soldados iban muriendo. Simplemente él tenía que marchar clavando con la espada a los soldados. Y los israelitas ganaban a los filisteos. ¿Por qué, Señor, usted trabaja así? Ahora, no con la manera que tenemos, sino con la manera de Dios. Dios desea guiarnos con la manera de Dios. Cuando caminamos con la manera de Dios, nos apoyamos en Dios, creemos en Dios, ponemos los ojos en Dios y llegamos a tener un mismo corazón con Dios. Y Dios demanda a tales personas. En nuestra iglesia hay una hermana. Y su marido fue a una campaña en Latinoamérica y ella no quería ir. Ayer, yendo, ahora pusimos a ellos en el carro y tuvimos comunión. No le hablé mucho. La hermana cambió de parecer. Y yo me sentí muy agradecido. Si ella se encapricha y dice, no quiero ir, ¿cómo le vamos a decir que vaya? Ayer dentro del carro, Hangju manejó y yo marchaba teniendo comunión. La comunión dentro del carro es muy bueno. Ayer nos subimos mucho en el carro. Fuimos un día antes y visitamos 4 iglesias y nos dirigimos. Cuando íbamos a las iglesias, sentíamos mucho agradecimiento ante Dios. La misión Buenas Nuevas. El dueño es Dios. Sea cual fuera el problema, ahora se resuelve por Dios y es increíble. Verdaderamente, cuando los misioneros van a África, realmente los misioneros de otras iglesias juegan golf y la mayoría de los países es así. Viven en medio de la extravagancia y todos sus hijos estudian en Estados Unidos. Pero los pastores de nuestra iglesia
van al colegio en donde están los nativos. Claro, a veces hay estudiantes que no van a tales colegios. Es cierto que aman a sus hijos. Es cierto que aman a sus esposas. Pero nuestros misioneros sufren mucho, padecen mucha dificultad. Aunque no me cuenten, yo puedo sentir realmente a una sola vista están sufriendo. Pero el sufrimiento es algo necesario. Nos dan humildad, es algo que necesitamos. Pero Dios, mediante tales personas, está cambiando enteramente a Estados Unidos. Yo dije, el año pasado no pudimos hacer la cantata en todos los estados, solamente lo hicimos en algunos estados. En esta ocasión lo hacemos de manera oficial. La próxima semana yo también voy a la cantata y luego directamente voy para Israel. Cuando vemos a nuestros pastores, de manera maravillosa trabajan. El año pasado, por primera vez empezamos la cantata. Era la más grande y no era la última cantata. Y los pastores locales del lugar, el alquiler era bien caro. Y todos los pastores vinieron, ellos firmaron el cheque y nos dieron el cheque para poder alquilar. Y era un lugar donde miles de personas se reunían. Nosotros, 3 horas antes de que empiece la cantata, invitamos a los pastores locales. Los pastores vienen 3 horas antes. Entonces, durante 2 horas le anunciamos el Evangelio. Le damos hamburguesas, comiendo la hamburguesa. También le damos el mejor asiento para ellos. La mayoría de los pastores se sienten agradecidos por el Evangelio que le anunciamos. Los coreanos no saben absolutamente nada de lo que yo hago y nos llaman secta salvación, pero no tenemos nada que ver con la secta salvación. Ellos dicen que no oramos, realmente ellos no saben absolutamente nada de nosotros. Nos dicen herejes y así hablan. Realmente yo quisiera hablar con ellos. ¿Por qué somos secta? La hermana de Busan recibió la salvación y empezó a congregar a la iglesia. Ella oyó eso. Y una hermana de Seúl le llamó y le dijo, escándalo, allí es secta. Y la hermana le dijo, hermana mayor, yo no sé si aquí es sectación o no. Una cosa que sé es que es muy buena la iglesia. Y tú me puedes contar por qué esta iglesia le dicen secta. ¿Sabes lo que le dijo la hermana? Yo tampoco sé eso. De esa manera, ellos hablan como si fuera que saben algo. La mayoría de la iglesia, la mayoría de la gente habla así, por lo cual eso nos da dificultad y es bien difícil eso para nosotros. Aunque realmente no es bueno. No todo simplemente es bueno. Hay dificultad y es algo que necesitamos. Hay momentos difíciles, hay momentos con hambre. Hay veces que nos ha causado dolor cuando hemos visto a los hijos, pero no nos preocupamos. No me siento apenado porque es una obra de Dios, porque todo lo que Dios hace es bueno, es bello. Una vez mi hijo empezó a llorar. Yo te permito que llores en esta ocasión. Ya no te voy a perdonar que vuelvas a llorar.
por más que yo te perjudique, tú eres un siervo de Dios. Dios te guarda. Cree en Dios. Cuando pase el tiempo, no me vas a odiar. Jamás mi hijo se puso en contra de mí. Jamás he visto que se ponga en contra de mí. Y trabaja por el Evangelio y estoy muy agradecido. Ahora el país estaba en la ruina. Dentro de poquito, el padre amarrado será llevado y muchos hombres morirán y serán insultados y morirán a espada. Cuando él pensaba en el futuro, era muy oscuro, era desesperante. No había esperanza en donde fuese. Somos pueblos que creemos en Dios. ¿Por qué debemos padecer ello? Jonatán no era un hombre con fe. Mejor será que choquemos con los filisteos. Vamos a ver si Dios nos ayuda, sí o no. Y le dijo al paje de armas, bueno, pasemos al campamento de los incircuncisos. Sí, para Jehová salvar con mucho, con poco no es difícil. Sí, quizás haga algo Jehová por nosotros. Discutieron ellos. Cuando nos mostremos a ellos, quédense, vamos a ir junto a ustedes. Vamos a quedarnos. Si nos dicen, suban, yo les voy a mostrar. Si ellos nos dicen eso, quiere decir que está de nuestra parte, vamos a creer y subir. Y ellos le prometieron. Salieron. ¡Hola! ¡Oh! Los israelitas vinieron. ¡Suban aquí! Yo les voy a mostrar. ¿Qué nos dijo? Nos dice para que subamos. Sí, Dios nos puso junto con nosotros. ¡Subamos! Ya que era precipicio, se sujetaron y ellos gateando subieron. Y era maravilloso. Cuando ellos se pararon subiendo, los soldados filisteos simplemente desmayaron. Y con la espada, como si fuera que estaban clavando con un bastón, los clavaron y bastaba con ello. Y ese país que estaba en la ruina, Jonatán lo salvó. El padre iba a ser arrastrado siendo atado y iba a ser insultado, iban a ser clavados con la espada. Su familia, los siervos, los soldados, a todos le iba a ocurrir ello. Suban, hay algo que quiero mostrarles. Mira, nos dice para que subamos. Vamos, subamos. De manera maravillosa, veía cómo Dios trabajaba. Hagan un cuaderno, simplemente, en una hoja vacía. Anoten las veces que se acuerde eso que Dios hizo por ustedes. Cuando realmente estuvieron en dificultad, cuando estuvieron enfermos, cuando no tenían ningún camino, cuando no tenían ninguna ayuda. Y cuando a veces se ponen a ver el cuaderno. Sí, Dios nos ayudó en ese momento. Jonatán tenía un recuerdo que jamás en su vida podía olvidar. Sí, estábamos en la ruina. Debíamos de ser destruidos. Debíamos de recibirle maldición. Debíamos de morir. Y ellos subieron. Israel se asustó. Los filisteos
realmente iban cayendo. Saúl va preguntando, en medio de nosotros, ¿quién salió? Y cuando iba haciendo el control, Jonatán, el paje de armas, estaba ausente. El rey, el príncipe se ha ido. No está el príncipe Jonatán. El príncipe está trabajando. Imagínense qué maravilloso. Creyendo en Dios, hubo momentos difíciles. Hubo momentos difíciles en el que siendo humano podía soportar, pero el Señor me ayudaba. Ese Dios estaba junto conmigo y por más que daba toda mi vida, para nada sentía que era pérdida. Para nada era una pérdida por más que de toda mi vida, pero el Señor me ayudaba. Me fui en Israel, me encontré con el rabino. Era el rabino del nivel más alto. No conocíamos el hebreo y nos tradujo el misionero. Al comienzo le hablé y no entendía bien él. Mirando la Biblia, se asustó. Hemos estado muy agradecidos. Realmente quería trabajar con nosotros. Yo todavía no puedo ni decir ni la mitad de lo que quería. Empecé nada más. Solamente había empezado. Estoy preparando cosas que diré en esta ocasión cuando vaya. Lo único que puedo decir, quisiera contar cosas en las que Dios ha estado conmigo, cómo se inició la misión, cómo empezamos el misionero, el seminario, y había gente que nos atacaba, y entre los pastores que trabajaban con nosotros también nos atacaban. Cómo Dios nos hizo sobrepasar, cómo Dios nos hizo vencer el juicio. Cuando pienso en ello, me conmuevo en mí. No solamente eso, ha habido muchas dificultades, sin embargo, este evangelio se esparcirá en el mundo entero. La vez pasada en Fiji, 4,000 personas se habían reunido en ese gran escenario. Durante 1 hora y media anunciamos el evangelio. Ahora dijimos para que venga adelante alguien que quiera testificar y vinieron como 7. Y ellos testificaban claramente la salvación. Fuimos a Australia, era maravilloso. Desde enero decidimos realizar el campamento de IYF porque en el sur del Pacífico hay muchas islas. Es difícil de ir a todas aquellas islas. En el sur del Pacífico, los jóvenes vendrán y para que todos ellos puedan oír el evangelio. Hemos preparado un avión privado. Es un avión solamente los miembros de la iglesia podrán subirse. Es un avión donde tiene primera clase, segunda clase y tercera. Tenemos que pensar quién se subirá en la primera clase. Personas que nunca se subieron en primera clase. Es una nueva aerolínea. Verdaderamente, por entero, alquilando, nos han permitido para que podamos subirnos solamente nosotros. Mientras que vayamos dentro del avión, queremos testificar. Dentro del avión queremos tener comunión, queremos compartir la palabra. Y así llegaremos hasta Australia, en el sur del Pacífico.
Vamos a juntar a muchos jóvenes y los pastores, así por turno vamos a anunciar el Evangelio. Dios se goza por esta obra. En enero ya hemos reservado el lugar también. Nunca se subieron a un avión privado, ¿verdad? Solamente se subieron a aviones baratos. Todos ahora vamos a subirnos en el avión privado. Estamos muy agradecidos ante Dios. No podemos expresarlo simplemente por palabras. Hermanos, somos personas que creemos en Dios. Señores, es bueno que pidamos a Dios, pero cuando damos los pasos con la fe de creer en Dios, Dios se goza en gran manera. Verdaderamente, Jonatán, vamos al campamento de los incircuncisos. Humanamente, cuando pensamos, si le clava el filisteo, bueno, morirá, acaba allí todo. Pero dice, quizá haga algo Jehová por nosotros. ¿Qué cosa? Él se dirige poniendo la esperanza en Dios. Él tiene esperanza en Dios. Él está poniendo los ojos en Dios. Hermanos, ahora el que uno viva despilfarrando, cobrando mucho dinero, ¿cómo viviremos un mes? Dios debe ayudarnos. Dios nos ayudó la vez pasada. Dios debe ayudarnos este mes para que podamos vivir un mes más, aunque parece difícil. Realmente es algo muy bueno el que pueda experimentar a Dios. El que uno predique el Evangelio. Puede que Dios obre en mí, aunque yo no lo hago bien. A ver, prediquen con el Evangelio. Sí, Dios me ayudó. Señores, Jonatán habrá estado tan contento. Señor, Dios está a nuestra parte. Verdaderamente, hemos cometido mucho error, pero Dios trabaja con nosotros. Señor, usted está con nosotros. Señor, Dios está en nuestra guerra. Señor, usted está en nuestra obra. Cuando nos detenemos a ver, Dios, de manera maravillosa podemos ver cómo Dios trabaja en medio de nosotros. Las veces que sucede aquello, la fe de ustedes crece. Crece. La esposa de los hijos de los profetas, cuando se llena la vasija con el aceite, Señor, yo soy el carnal número 1. ¿Cómo usted trabaja dentro de un ser como yo también? De tal manera, jamás lo habrá hecho con fe y se habrá conmovido. Dentro de nosotros, Dios. Dios desea que lleguemos a conocer a Dios. Yo soy tu Dios. Tú debes conocerme a mí. No te preocupes. Yo estoy. Yo voy a resolver este problema. Si no es por mí, nadie puede resolver ello. Dios desea hablarnos de tal manera. Ahora, como Jonatán, cuando tengamos dificultad, problema delante de nosotros, dejando pensamiento humano, apoyados en Dios. A ver, vamos a intentar dar los pasos. Dentro de ustedes claramente, Dios, estando vivo, está trabajando y ustedes podrán experimentar eso. Dios dándome la dificultad. Había muchas cosas que parecían imposibles. Parecía imposible el que realice el retiro, el que realice la reunión parecía imposible. Parecía imposible comprar este terreno. El construir el salón de culto parecía imposible también. Todo parecía imposible ante nuestra vista. Las veces que acababa aquello, ¿qué es lo que yo podía sentir las veces que terminaba todo ello?
No tenemos nada que sea sobresaliente. No hay nada bueno en nosotros, pero Dios está con nosotros. Eso es realmente nuestro orgullo. Eso es nuestro testimonio. Muchos se ponen en contra, muchos ahora se oponen. Nunca hemos perdido. Hasta hemos pasado por el juicio, tuvimos dificultad. Pero Dios nos acompaña. Eso viene a ser nuestro orgullo. Dios está junto con nosotros. Ahora apoyados en Dios, sin temer, con toda convicción, vayamos a dar los pasos. Dios dentro de ustedes obrará. Muchas gracias.